Bueno, entonces, la idea de esto es que, más que una exposición, charlemos. Entonces, nosotros sabemos que está la justicia de Dios y está nuestra justicia, y está la justicia de diferentes instituciones. Y el tema es, ¿cuál es la justicia que se aplica a un pecador? Entonces, porque alguien pecó, ¿y qué hacemos? En el tiempo de Jesús se encontraba una mujer que estaba pecando y se la llevaron. Y le preguntamos a Jesús, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Y nosotros sabemos que hay varios tipos de justicia que se aplican a los pecadores. Y los hombres buscan que se aplique justicia y buscan que esa justicia se aplique. Está la justicia de Dios a los que violan su ley. Está la justicia de la iglesia a los que violan las leyes de la iglesia. La justicia de la familia a los que violan las leyes de la familia, porque todo eso existe. Está la justicia de la sociedad a los que violan las leyes de la sociedad. Y esas leyes van cambiando. Justicia del Estado a los que violan las leyes del Estado. Está la justicia de los afectados, o sea, nuestra justicia. Cuando alguien es afectado, ¿qué busca? Y generalmente busca venganza. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos con un pecador? Con alguien que peca con nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando hay abuso, cuando hay adulterio, cuando pasa cualquier cosa. Eso es lo que Dios nos dice. Ahora, aquí leemos lo que Jesús enseñó. Lucas 6, 35 al 37. Dice, amad pues a vuestros enemigos. ¿Y quién es el enemigo? El que busca hacernos mal. Y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Ahora, si nosotros queremos llegar a ser hijos de Dios, y a tener el nombre de Dios escrito en la frente, tenemos que conocer a Dios, y tenemos que desear ser como Él. ¿Y cómo es Dios? Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. O sea, ¿qué hace Dios? Es bueno, le hace el bien a los ingratos y a los malos. Y Jesús dice, sed pues misericordiosos, o sea, tengan misericordia con los pecadores, como también vuestro Padre es misericordioso. Y nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. O sea, ¿qué nos está diciendo Jesús? No juzguéis a otra persona para condenarla, no la condenen. No busquen que se le apliquen penas. Perdonen y seréis perdonados. Ahora, esto se aplica a nosotros como a la iglesia. Es una instrucción clara de Jesús. La pregunta es, ¿la seguimos? Vamos un poco adelante. Y en Mateo 6, 14 y 15 nos habla personalmente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios no puede perdonarnos. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, que es importante nosotros entendamos por qué el perdón, y por qué no juzgar, y por qué no condenar. Y no condenar, aunque, como dijo Jesús, en el campo del Padre Familia empieza a crecer la cizaña y la cizaña tenga fruto, y nosotros no tenemos que hacer nada. Como Jesús contó cuando los siervos del Padre Familia, los siervos de Dios, le preguntaron a él qué hacer, y qué les dijo: déjela, no la arranquen, dejen crecer junto el trigo y la cizaña, porque la tarea de juzgar y de quitar en algún momento no es de los nuestra. No tenemos que juzgar ni condenar. Y en Mateo 7, 1 y 2 también Jesús dijo: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y esto es importante, porque Dios le mostró a Juan cosas que pasarían en la iglesia, y les dijo por qué algunos adventistas serían juzgados y hallados faltos. Y por eso nosotros tenemos que entender cuál es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos muchas justicias. Por ejemplo, ¿cuál es la justicia del Dios de la Iglesia Católica? Es el castigo a los infractores de la ley.
¿Cuál es la justicia del Dios de Roma? Es el castigo. Eso es justicia para Roma, el castigo. ¿Cuál es la justicia de la Iglesia Católica? Y es el castigo, porque el castigo es la justicia de su Dios. ¿Cuál es la justicia de una familia católica? El castigo. Siempre tiene que haber castigo. ¿Cuál es la justicia de la sociedad católica? El castigo. Y nosotros nacimos en una sociedad católica, entonces estamos acostumbrados a esto. ¿Cuál es la justicia del Estado católico? Es la justicia del derecho greco-romano, el castigo a los infractores de la ley. ¿Qué hace la justicia en cada uno de nuestros países? Castiga. Y a eso se lo llama justicia. Entonces, cuando alguien recibe un castigo, se dice, se hizo justicia. Ese es el concepto de justicia del hombre, del que Dios dice que es un trapo de inmundicia. ¿Cuál es nuestra justicia? Entonces el tema es, ¿cuál es nuestra justicia? ¿Va a ser la justicia que conocemos acá en la tierra o es la justicia de Dios? ¿Buscamos nosotros el castigo? ¿Tenemos miedo del castigo? Porque justamente cuando hay castigo la gente tiene miedo. ¿Huimos del castigo? Ahora, todo esto depende si conocemos o no conocemos a Dios. Entonces, ¿cuál es la justicia del Dios falso? Porque vamos a ver que esta justicia del Dios falso está reflejada en nuestras Biblias. Y tenemos nosotros que diferenciar las cosas. Como Roma enseña, después de que alguien muere, hay un juicio inmediato, donde se termina su destino, se va al cielo, al purgatorio o al infierno. Y Roma inventó el infierno, pero no lo inventó, digamos, de nada, porque todos los paganos ya creían en el infierno. Y dice Roma en su uso teológico, infernus es un lugar de castigo. ¿De qué? De castigo, después de la muerte. O sea, esa es la justicia del Dios de Roma. Tiene preparado un lugar para castigar después de la muerte. Y los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios o hombres. ¿Y qué es esto? La justicia del Dios de Roma. ¿Y qué pasa? Son juzgados y ¿a dónde van? Como muestra Roma, al infierno o al purgatorio. También creó el limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de, ¿qué cosa? Castigo de nuevo. Aquellos que murieron solo con el pecado original y sin pecado mortal. O sea, los bebés que mueren antes de ser bautizados por Roma, según Roma, son castigados. ¿Por quién? Por el Dios de Roma. Está el limbo de los padres, el limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. Entonces, ¿quién los estaba castigando? Supuestamente el Dios de Roma. Está el purgatorio, donde los justos que mueren con pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. Entonces, ¿cuál es el castigo a ellos? Tienen que pagar con el sufrimiento. Porque el Dios de ellos, ¿quién es? ¿Quién es este Dios? El que usa el castigo y el sufrimiento. Porque la tierra nueva, donde estemos con el Dios verdadero, no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Quién creó todo esto? Satanás. Ese que está ahí es Satanás. Es la imagen de Roma con la que adora a Satanás. Ese no es Jehová, no es el Dios verdadero. Ese es Satanás. Ahora, esta es la justicia del Dios falso. Está muy metida en la sociedad y en las familias y en cada uno de nosotros. Y también está en medio de la iglesia adventista. Fíjense todo esto. ¿Dónde está todo esto? El amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia antes de que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. El libro de la Trinidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos del amante justicia de Dios? ¿A qué llama justicia? ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores?
Acá está hablando de la misma doctrina de Roma, que el cielo estaba cerrado para todos los hombres hasta que se satisfaciera la justicia del Dios de Roma. Ahora, pero acá se nos presenta a nosotros el mismo Dios. ¿Y qué dicen nuestros teólogos? Libro de la Trinidad de la Iglesia Adventista, página 257. Nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Entonces, ¿cuál es la justicia que se nos presenta? El castigo. Entonces, la justicia del Dios de Roma, que es el Dios de los lobos, es el Dios que se presenta ante el pueblo adventista, se satisface por el castigo. Ahora, ¿y cómo satisfizo esa justicia? Castigando a Jesús. Y eso lamentablemente está en la Iglesia Adventista. Y se nos presenta a nosotros, por ejemplo, en el libro de Isaías que estudiamos, fíjense el 27 de febrero, estas imágenes. Ahí el castigo de ese Dios enojado cayó sobre quién. En vez de nosotros, sobre Jesús, supuestamente. Ahora, pero esto que se presenta acá es la justicia del Dios de Roma. No tiene nada que ver con el Dios verdadero, porque en nuestra iglesia está el Dios de Roma. Los lobos introdujeron el vino a Babilonia, el Dios de Roma. Entonces, ¿cuál es la justicia del Dios verdadero? Porque es importante diferenciar a Baal de Jehová. Entonces, y en Éxodo 34, 5 al 7, Jehová exclamó lo siguiente: y Jehová ascendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová, el carácter de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona, ¿qué cosa? La iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Perdona o no perdona? Claro que sí. ¿Y exige castigo? No, perdona. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, pero el que se arrepiente y va él arrepentido lo perdona. ¿Y que le pide? Nada, porque el justo por la fe vivirá. No es como el Dios de Roma, es otra cosa. Ahora, ¿y dónde se ve la justicia del Dios verdadero? En el santuario. Porque el pecador va a la presencia de Dios llevando su ofrenda y se va perdonado, y el pecado lo carga a Dios y él se hace responsable de pagar por ese pecado. Y el pecador es justificado. ¿Es torturado en el infierno, en el purgatorio? ¿Tiene que pagar algo? No. Porque la gracia de Dios justamente se llama gracia porque es gratuita. Por amor Dios hace eso, porque el Dios verdadero es amor. No es el Dios de Roma. El otro es Satanás, disfrazado de Dios. Es el dragón. Y justamente, ¿qué es lo que Dios busca? Dios busca reparar, no busca castigo, dañar más con el castigo, busca reparar. Jehová busca reparar el daño que el pecado produce en todos nuestros vínculos. Busca la reconciliación entre los hermanos y busca que nos reconciliemos con Él. Eso es lo que Dios busca. Entonces, cuando uno ve lo que Dios busca y cómo estableció la ley de la gracia, es que Él busca eso, que como el pecado destruye los vínculos, Él busca restaurarlos, y lo que restaura es el amor. Y en Mateo 5, 23, 24, Jesús lo resaltó, porque ¿qué dice la ley? Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y a ti te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si tenés un problema en el vínculo con tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. ¿Qué quiere Dios? Que nos reconciliemos. Reconcíliate primero con tu hermano, repara el vínculo con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque eso es lo que Dios busca, que nos reconciliemos. Y es claro la ley de Moisés, Levítico 6 del 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó. Entonces, cuando la persona se arrepiente, ¿qué tiene que hacer? Reparar lo que hizo, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece.
y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Qué tiene que ir? Tiene que ir a hablar con la persona agraviada, pedirle perdón y reparar. Tiene que reparar el vínculo. Y para expiación de su culpa, y después de eso, va ante Dios, para que Dios cargue ese pecado y él se vea justificado. Pero primero tiene que reparar, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá el perdón. ¿Es seguro el perdón? Claro que sí, de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, esa es la justicia del Dios verdadero. ¿Pero qué dice Dios? Que cuando Él perdona, carga los pecados nuestros. Ahora, entonces, ¿quién tiene que pagar? Jehová tiene que pagar. Como dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Ahora, ¿cuánto le costó al pecador justamente el perdón? Es por gracia. Y a Dios tiene que pagar, porque Él se hace responsable de nuestras deudas. Entonces, si en el santuario está justamente reflejado esto, ¿no? Porque Dios busca justamente la reconciliación entre los hombres y la reconciliación del hombre con Él, busca restaurar lo que destruye el pecado. Por eso lo que nos mandó a predicar es el Evangelio de la reconciliación, como dice en 2 Corintios 5, 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, ¿quién nos vino a buscar para reconciliarse con nosotros? Dios mismo, porque Dios hizo hombre y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Reconciliar, ir a buscar a las ovejas perdidas y reconciliarlas con Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esa es nuestra misión, ir a buscar a los hombres para pedirles que se reconcilien con Dios. Porque Dios ya pagó justamente el costo de nuestra reconciliación. Y lo que Él busca es restaurarnos a nuestro estado original. Y por eso, cuando vemos la justicia del Dios verdadero, tiene varias partes. Primero, está la misericordia. Porque Dios tiene misericordia, tiene amor. En cambio, el que nos quema vivos en el infierno, supuestamente, ¿tiene amor? No, es el padre de maldad. Y el perdón de Dios es gratuito, no hay que pagar. En cambio, la justicia del Dios de este mundo exige una paga. Y esa paga es el castigo. ¿Y qué incluye la justicia de Dios? Que Él paga la deuda, o sea, el pago de la deuda. Para nosotros es gratis, pero Él la paga. Justamente, ¿qué busca Él? La reconciliación, porque por su misericordia Dios nos perdona, paga la deuda para que nos reconciliemos con Él. Y finalmente viene la restauración, para que nosotros también seamos justos como Él es justo. Ese es el Dios verdadero. Y todo lo otro es el trapo de inmundicia que viene de otro lado, que no viene de Dios. Ahora, vamos un poco al tema de hoy. Y ahora sí, vamos a, si pueden, si quieren, a opinar y abrir los micrófonos. Vamos a ver un poco, estudiar los cadáveres de los dos testigos y la justicia. Entonces, es importante entender, como Dios nos dijo y nosotros lo sabemos, pero vamos a repasar lo que hizo Roma, la iglesia de Roma con la Biblia. Como Dios le mostró en el la visión del gran conflicto, leemos ahora en Primeros Escritos, página 214. Me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla
so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Entonces a la gente se la perseguía, y si se le encontraba una Biblia, los mataban, y a sus Biblias las quemaban, porque el objetivo era destruir la Biblia verdadera. ¿Y qué hizo Satanás? Después intentó crear una Biblia, y creó una Biblia, la Biblia católica, como Dios le mostró en Ajuay, primeros escritos, páginas 220 y 221. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué pasó? Cambiaron las palabras de la Biblia. ¿Quiénes? Los sabios de Roma. Pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Entonces, ¿qué hicieron los sabios de Roma? Cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar la tradición de Roma. Por eso no podemos decir todas las palabras de la Biblia que tenemos son de Dios, porque no podemos decir que es la palabra de Dios. Por eso Dios lo llama a la Biblia que encontró Lutero en medio de Roma los cadáveres de los dos testigos. ¿Y qué pasaba? Entonces Roma creó, quien perseguía y mataba al pueblo de Dios, y creó una Biblia, y perseguía al que tenía la Biblia verdadera, como lo escribió Elena White, Conflicto de los Siglos, página 69 al 71. Este es un resumen. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. Pero las doctrinas falsas de Roma estaban soportadas por la Biblia católica. El problema es que ellos tenían la Biblia verdadera. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado de los padres. Luchaban en pro de la fe de la Iglesia Apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto ocurría antes que Roma echara por tierra la verdad. La iglesia del desierto, la iglesia que Dios sostenía, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían, pues, la verdad sin adulteración. ¿Qué tenían ellos? La Biblia sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución, porque Roma quería echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y terminó haciéndolos, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor, porque ellos tenían a los dos testigos en sus manos. Y Dios había dicho que iban a profetizar por 1260 días, y por 1260 días sostuvo a la iglesia en el desierto. Y esto es lo que leemos en Apocalipsis 11, del 3 al 8. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Cuándo pueden profetizar? ¿Cuándo la Biblia puede profetizar? No cuando la tenemos empolvada y guardada, sino cuando la leemos y contamos a otros lo que dicen los dos testigos. Y eso es lo que hacían los verdaderos cristianos. ¿Y qué pasó con ellos? Como Jesús dijo y anunció, cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan pasado los 1260 años de testimonio de la iglesia del desierto, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, o sea, ¿qué quedaría en medio de Roma? La Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Porque ¿dónde murió Jesús? Fuera del templo de Dios, en el atrio, que es el símbolo del reino del príncipe de este mundo, donde nosotros teníamos que morir. Ahora, entonces aquí quedó, vamos a ponerlos porque no quedaron en orden. Entonces, como decía Daniel 8, 23, 24, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Y qué haría? Destruiría a los fuertes y al pueblo de los santos, porque el objetivo del Papa era asesinar, era un asesino.
como todos los hijos de Satanás. Adoraba a Satanás y buscaba asesinar. Y en Daniel 7:25 leemos: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Porque el objetivo de Satanás era destruir el pueblo de Dios, y su hijo, el hombre de pecado, llevaría adelante su obra, buscando asesinar al pueblo de Dios y quemar la Biblia. Y en Daniel 8, del 9 al 12 leemos: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas hecho por tierra las pisoteó. Aún se engrandeció ¿contra quién? Contra Jesús, contra el príncipe de los ejércitos, contra el primogénito entre muchos hermanos. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y finalmente, ¿qué hizo? Y echó por tierra la verdad. Ahora, eso es lo que hizo Roma. Y por eso, cuando Dios llamó al polantista, le dio una misión muy clara: completar la obra que había empezado Lutero. Pero para completar esa obra, ¿qué hay que hacer? Porque lo que tenemos son los cadáveres. ¿Qué tiene que hacer el polantista? Fíjense, Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 3. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Porque esa es la instrucción de Dios al pueblo adventista. Porque es el pueblo que profetizó por primera vez y tiene que profetizar de nuevo. Y la instrucción de lo que tenemos que hacer está en el Apocalipsis. Es una orden. Empieza, como dice Elena, con una orden a entender la instrucción que tiene. Bienaventurado el que lee. O sea, Dios nos dice que tenemos que leer. Y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque ahí están las instrucciones para el pueblo de Dios, porque el tiempo está cerca. Y dice Elena: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Y cuáles son las instrucciones que contiene? Una de las principales es esta: leer y oír para poder guardar. ¿Y qué nos dice? A ver. Dice Elena: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cuando no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Y qué dice la cita anterior? Cuando comprendamos y podamos leer y oír las palabras del presidente, entonces las vamos a empezar a guardar, y ahí se va a producir el reavivamiento. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer para que pase eso? Está en Apocalipsis 11, 9 al 12. Y dice claramente: y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Ese verán, ¿qué quiere decir? Inspeccionarán, estudiarán, analizarán sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, por 3, símbolo de 3 años y medio, el tiempo de prueba polantista es un tiempo simbólico. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Estudiar los cadáveres y no permitir que sean sepultados, porque todos los otros dejarían de estudiarlos. ¿Y qué va a pasar? Después de 3 días y medio, después del estudio que tiene que hacer el pueblo de Dios, porque esta es la instrucción de Dios en el Apocalipsis, después de 3 días y medio de estudiar a los cadáveres, va a entrar en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea, van a volver a la vida y se van a levantar sobre sus pies. ¿Y qué va a pasar? Y van a profetizar de nuevo. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Entonces, y esto significa arreglar nuestras lámparas. Y cuando completemos esa obra, cuando completáramos esa obra, veríamos el camino y oiríamos la voz de Dios diciéndonos: este es el camino, andad por él. Y subieron al cielo. Es lo que Dios le mostró a Elena en su primera visión. El pueblo de Dios sube por ese camino angosto con sus lámparas encendidas. Y subieron al cielo en una nube como Elías, y sus enemigos los vieron. Porque todos se van a dar cuenta que ese pueblo recuperó el conocimiento de la verdad y que arregló sus lámparas, y los 2 testigos volvieron a la vida. Como leemos en Mateo 25, al 6 al 7, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que estaban dormidas se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y cuáles son las vírgenes? El pueblo adventista. Entonces, esta es la primera instrucción que tenemos que obedecer al Apocalipsis. Estudiar nuestras Biblias, arreglar nuestras lámparas, para que los 2 testigos vuelvan a la vida. Y por eso Jesús dice: aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Y acá una de las cosas que tenemos que hacer es esta: estudiar los cadáveres y analizarlos, sabiendo lo que pasó con ellos, sabiendo que están las palabras sabios de Roma, pero como Dios nos dijo, poniendo línea sobre línea y sometiendo toda declaración a la ley y al testimonio de los profetas. Y cuando encontramos coincidencias, esa es la verdad. No es complicado, tenemos que hacerlo. Ahora, pero como Roma cambió las palabras de la Biblia, también incorporó muchas cosas. Por ejemplo, la justicia de Roma está en la Biblia. En los cadáveres de los dos testigos están reflejadas las doctrinas de Roma, incluyendo la justicia del Dios de Roma, porque los sabios de Roma pusieron en boca de Jesús, ¿qué pusieron? Fíjense, la existencia del infierno. Uno pone infierno y van a aparecer un montón de párrafos en los que Jesús habla del infierno. Hablan del castigo en el infierno, porque ahí está la boca de Jesús diciendo que su Padre castiga en el infierno. Pero esas palabras no son verdaderas. Está las palabras de Jesús hablando del tormento eterno en el infierno. Está las palabras de Jesús dándole autoridad a la iglesia para perdonar pecados. Justamente, cuando nosotros sabemos que esto, la iglesia apóstata empezaría a perdonar pecados cuando quitara el continuo, la obra de Jesús, y eso ocurrió en el siglo IV. Ahora, ¿qué quiere decir? Como esto está escrito en esa Biblia católica, quiere decir que esto fue escrito ahí después de que empezó el siglo IV, después del siglo IV. Y nosotros sabemos que en el año 382 el Papa Dámaso le dio la orden al supuesto santo católico San Jerónimo de crear la Biblia católica. Está la autoridad de atar y desatar en la tierra y en el cielo, que supuestamente Dios le dio al Papa, o Jesús le dio al Papa, ¿y a quién? A la jerarquía de la Iglesia. La autoridad para definir doctrina. Está la orden de extirpar la herejía de la Iglesia. ¿Y dónde está? En la boca de Jesús. Entonces, cuando Roma asesinó y quemó vivos a los herejes por no creer las doctrinas de Roma y elevar la bandera de un blanco puro, supuestamente Jesús le dio esa orden. Y esa orden está escrita en la Biblia católica y está en la boca de Jesús. Está el proceso para juzgar a los hermanos y específicamente a los herejes, etc. Ahora, fíjense que como Dios le mostró a Elena, esto pasó. Entonces no podemos pensar que Jesús se contradijo tan abiertamente a sí mismo, sino que cuando vemos las palabras de Jesús que dicen algo, y entre ellas aparecen párrafos que dicen lo que Roma dice. Entonces, vamos a ver algo de eso. Entonces, ¿cuál es la teología de la persecución de Roma? Y esto es muy importante que lo entendamos. En la Enciclopedia Católica podemos leer su definición y su justificación. A ver qué dice Roma. Fíjense esto. Siendo la herejía un veneno mortal. ¿Y qué es la herejía? La oposición a los dogmas de Roma, las doctrinas de Roma, lo que hacían los verdaderos cristianos, lo que hacían los miembros de la Iglesia del Desierto, lo que hacían los valdenses. Entonces dice Roma, siendo la herejía un veneno mortal que se genera en el seno mismo de la Iglesia, debe ser erradicado, si es que se desea que está viva y lleve a cabo su misión de continuar la obra salvadora de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Hay que erradicar la herejía. ¿A quiénes? A los que no creen las doctrinas de la Iglesia. Su fundador, dice Cristo, que previó la enfermedad, dice Roma, también proveyó la medicina. Entonces, dicen, Cristo definió qué hay que hacer cuando hay herejía. Dotó a la Iglesia de la infalibilidad al enseñar. O sea, primero dotó a la Iglesia de, cuando define doctrina, la Iglesia es infalible. El oficio de enseñar corresponde a la jerarquía, la Iglesia 12. O sea, ¿quién tiene que enseñar en la Iglesia? La jerarquía, en nuestro caso los pastores serían, la cual bajo ciertas condiciones es el último criterio de verdad en asuntos de fe y moral. Ahora, no puede haber verianos que como a Pablo lo probaban con las escrituras. Roma dice que eso está prohibido, eso es herejía. Las decisiones infalibles, o sea, cuando alguien dice algo, los católicos tienen que tomarlo como infalible y tienen que someterse.
Las decisiones infalibles también pueden ser tomadas por el Papa cuando enseña ex cátedra, ¿no? Y finalmente termina diciendo, el párroco en su parroquia y el obispo en su diócesis tienen la obligación ¿de qué? De conservar inmaculada la fe de su rebaño, ¿no? Y grábense esto porque lo van a ver en el manual de Iglesia Adventista. Al pastor supremo de todas las iglesias se le ha dado el oficio de abrevar a todo el rebaño cristiano. De ahí que el poder de erradicar la herejía. Entonces, ¿qué pasó? Jesús le dio al Papa y a la Iglesia el poder de erradicar la herejía. Y es lo que hizo, matando a los herejes. Es un elemento esencial en la constitución de la Iglesia, dice. Esta es la teología de la persecución y está en la Enciclopedia Católica. Y ahí está el vínculo, lo pueden ir a ver directamente ahí. Esta es la teología de la persecución de Roma. ¿Y está reflejada en nuestras Biblias? Sí. Ahora, ¿cuál es la teología de la persecución adventista? En el manual de Iglesia está su definición y su justificación, que se basa, como lo hace Roma, en la supuesta infalibilidad de la Iglesia al definir doctrina. ¿Por qué? Porque si la Iglesia es infalible y alguien no cree en esas doctrinas, es un hereje. Entonces, el manual de Iglesia, en la página 212, dice lo siguiente. Estas declaraciones establecen en un lenguaje claro e inconfundible la solemne responsabilidad que tienen los hijos de Dios de mantener pura la integridad y el fervor espiritual de la Iglesia, mantener la pureza de la Iglesia. Y son las mismas palabras de Roma. Y así justifica qué tienen que hacer. Tienen que extirpar la herejía. Y en la parte donde se habla de la disciplina, ahí se establecen las razones por las cuales los miembros serán disciplinadas. Y la más importante, la primera, es la siguiente, fíjense. Entre los pecados graves por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la Iglesia se hallan los siguientes. Entonces se llama pecado grave. ¿A qué? Y el más importante, el número 1 es este. La negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la Iglesia. Ahora, si alguien dice, no creo en las doctrinas cardinales de la Iglesia, creo que están equivocadas, ¿qué hay que hacerlo? Dice, hay que castigarlo. O la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas. Entonces, disculpen. Entonces, fíjese que esto es lo más importante, esto es lo que más le preocupa a quienes. A los que crearon esto, introdujeron esto a la Iglesia Adventista, a los lobitos vestidos de ovejas, porque de este modo preparan a la Iglesia ¿para qué? Para extirpar la herejía. ¿A quiénes? A los que no creen en las doctrinas cardinales de la Iglesia, las 28 creencias, o enseñan doctrinas contrarias a las mismas. A eso está preparado. La Iglesia fue preparada para eso. Fue organizada ¿para qué? Para hacer lo mismo que Roma. Entonces, después que se introduce en la Iglesia Adventista las doctrinas de Roma, la comida y la bebida que viene a la mesa de los borrachos, se la defiende del mismo modo que hizo Roma, para hacernos seguir las huellas de Roma. Y los primeros adventistas sabían que el primer paso de la apostasía es establecer un credo. El segundo, empezar a juzgar a los hermanos, la fe de los hermanos por el credo. El tercero, declarar, ¿qué cosa? Herejes. El cuarto, empezar a perseguirlos. Sí. Ahora, por supuesto, es el fundamento que será usado para defender a la comida y la bebida de los borrachos y para perseguir a los siervos fieles, que tienen que dar un alimento diferente a la comida de los borrachos. Entonces, ¿hay una diferencia entre esto y Roma? No, es lo mismo. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Esto es una réplica, digamos, copias a través del tiempo de lo que hicieron con Jesús. Cuando él los acusaba a la dirigencia de ese momento, que comandaba, estaba a cargo del templo y todo lo que enseñaban, de que hacían tantos mandamientos de hombres que eran imposibles de cumplirlos, y todos los que se oponían a eso quedaban fuera, digamos.
Sí, o sea, lo mismo que pasó en el pueblo judío se repitió en la Iglesia Católica Exacto. y se repitió en las iglesias protestantes cuando acusaron al pueblo adventista y se está repitiendo en la Iglesia Adventista. Hasta al mismo Jesús lo acusaron de ser hijo del diablo Y lo hicieron matar por hereje. y lo asesinaron. Sí, sí. Claro. Bueno, lo mismo pasaría con sus discípulos. Jesús dijo, bueno, si al maestro le hicieron esto, a ustedes les van a hacer lo mismo. O sea, ese es el costo de seguir a Jesús. Pero digo, ¿cómo no hay un método, digamos, para un antibiótico, por llamarlo de una forma, un antibiótico como para que no suceda eso y que los que construyen esas, digamos, esas barreras, digamos, teológicas para llegar a la verdad, se den cuenta, tomen conocimiento o el resto lo desenmascare, porque Claro, pero entonces, ¿cómo se desenmascara esto? Predicando la verdad y mostrando lo que Dios anunció, cómo se cumple. Porque esta persecución, este método es el antibiótico de Satanás. ¿Contra quién? Contra los siervos fieles. Porque si es una enfermedad hay que erradicarla. claro, Ahora, pero el pueblo de Dios nos mandó a no erradicar a nadie. A no hacer lo que hace Satanás. Los hijos de Dios no hacen nada de lo que hace Satanás. Si Satanás persigue y asesina y mata, los hijos de Dios no. Ahora, es ¿cuáles son? como, es como hay un statu quo y eso no se toca. Y es Porque como atar la mente a un credo para engañar al pueblo, para que no conozca la verdad. Y si alguno conoce la verdad, hay que erradicarlo. es la construcción de un corpus, digamos, teológico y que, bueno, todo lo que vaya contra eso queda fuera, estigmatizado y todo Por supuesto, o lo que sea, conlleva todo eso, ¿no? todo lo que va en contra de lo que mantiene esclavos a los hombres y engañados, hay que eliminarlo. Porque Jesús vino a traer vida y libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y justamente Roma buscó echar por tierra la verdad. Y tiene sujetos esclavizados a los hombres con la mentira. Ahora, busca que no se predique la verdad. Si alguien empieza a predicar la verdad, como tienen que hacer los siervos fieles, dándole alimento a tiempos hermanos, van a ser perseguidos. Y Dios ya lo anunció y se lo mostró claramente a Elena lo que va a pasar. Y nos dijo lo que tenemos que hacer en este caso. Sí, lo que queda claro es que quien se acerca a la verdad y la proclama no la pasa bien. No, lo van a Eso, perseguir. inclusive hasta en las cuestiones más no tan celestiales o teológicas como estamos viendo, sino en cuestiones básicas de la vida. En Claro, es que los general, pecadores nos comportamos igual en todo. Y cuando actuamos así en religión, reflejamos el carácter del príncipe de este mundo. Pero en la política pasa lo mismo. En sí, todos pasa en todo. No sé, por ejemplo, hay un hombre que asesina de 100 puñaladas a alguien, está la filmación, está el cuchillo, las huellas dactilares, dejó los dedos por todos lados y el tipo ante el juez dice yo soy inocente. ofrece la justicia humana. Y eso es para darle trabajo a los abogados. Claro. Pero es otra cosa, es parte de nuestra justicia, del trapo de inmundicia. Pero lo importante es lo que Dios le avisó al pueblo adventista. Por nosotros tenemos que actuar y saber lo que va a pasar. Entonces, como dice Elena, la primera cita, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Entonces, cuando se usa la fuerza, se recurre a lo que está en nuestro manual de iglesia. ¿Qué está diciendo eso? Que se está defendiendo una religión falsa, algo falso, porque la verdadera religión no cita eso, Dios no establece nunca eso. Y lo mismo sucedería ahora. Ahora, cuando se busca el poder del Estado, es para aplicar con más fuerza, como lo hizo Nabucodonosor, o como lo hizo Roma en el edicto de Tesalónica, o como se va a hacer cuando se forma una bestia de Estados Unidos. Pero mientras no está esa fuerza del Estado, ¿se reemplaza con quién? Con el castigo de la Iglesia. Y que a pesar de todo eso que va a pasar, que dice Elena, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan. Ahora, ¿qué está diciendo ella? El pueblo de Dios no tiene que hacer caso a las decisiones de concilios como de la iglesia adventista, ni de las creencias fundamentales.
Nada de eso dice. Ahora, ¿qué pasa si el pueblo de Dios hace esto? Porque ya dice, esta es nuestra única salvaguardia en el conflicto que tenemos que enfrentar. ¿Qué pasa si alguien hace caso a esto? Va a ser perseguido, porque eso es lo que establece el manual de iglesia. Si alguien no hace caso a las opiniones de los sabios, los teólogos, las erupciones de la ciencia, ni a los credos o decisiones definidos en los concilios de la Iglesia Adventista, ¿qué va a pasar? Ni a la voz de las mayorías que votaron en esos concilios. Dice, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Ahora, ¿qué pasa si uno de nosotros hace caso a esto? Y el manual de iglesia dice que es un pecado grave. ¿Y qué hay que hacer? Hay que castigarlo. ¿No? Fíjense, volvamos un poco a nuestro manual de iglesia. Razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Entre los pecados graves, ¿cuál es el pecado grave? No hacer caso a los credos. No creer en un credo. La negación de la fe en las doctrinas cardinales de la iglesia. Es un pecado muy grave. Ahora, pero Dios nos dice por medio de Elena que Él va a tener un pueblo que no va a hacer caso a eso. Y por supuesto, nuestra iglesia está siguiendo los pasos de Roma, porque está siguiendo los pasos de la apostasía. Y Dios nos dice, por medio de Elena, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Que se haya aprobado un concilio no es ninguna garantía de nada. Personalmente tenemos que asegurarnos que los autorice un categórico, así dice Jehová. ¿Y qué dice nuestra iglesia? Oficialmente en el manual de iglesia, que es un pecado grave. Y es increíble. ¿Por qué? Porque están en contra de las instrucciones de Dios. Eso es dirigido por lobitos vestidos de ovejas, con un propósito claro. Y como dice ella, siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones. ¿Por qué va a pasar? Y esto es lo que Dios le mostró. Ahora, ¿qué va a pasar en la Iglesia Adventista? Porque el problema, el conflicto está en el campo de padre y familia. Y Dios le mostró esto. Y ya dice, los 144.000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Y cada vez que alguien hace un mensaje de estos es simbólico porque es una profecía. ¿Qué significa el sábado? Los oí clamar en alta voz, creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Eran adventistas. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Y ella dice, vi que habían bebido de las aguas profundas. ¿De qué habían bebido? De las aguas profundas. No el río que viene de Dios, sino el que viene de las profundidades. Habían entrado por la puerta ancha. Se habían hecho habitación de quién? Las aguas profundas del Éufrates. Y el fruto fue que hollaron al residuo con los pies, persiguieron al remanente, a los 144.000. Estos son los que habían perseguido a los siervos fieles, a los que triunfaron. Y al hacer eso habían pisoteado el sábado, porque el sábado es un símbolo del reino de Dios. Y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. ¿Por qué? Por perseguir a sus hermanos, porque ahí se manifestó ¿qué cosa? Que no eran hijos de Dios. Y que habían entrado por la puerta ancha y dieron fruto malo. Ahora, esto va a pasar. Y cuando vemos que está pasando, y uno se preocupa. Entonces, ¿cuál es el soporte que usan nuestros teólogos para definir esas cosas? El mismo que usa Roma. Pero vamos a ver las instrucciones de Jesús. Porque se usan las palabras de Jesús como las usa Roma. Y vamos a ver esto. Esto está en Mateo 18. Y ahí empieza del siguiente modo. Vamos a leer el versículo 12. Tendremos que leer todo Mateo 18. Después lo vamos a leer juntos. Y dice Jesús, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿qué implica que se descarría? Se aparta del camino. ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿La echa Dios a la oveja? No. Se descarría. ¿Y qué hace? La busca. ¿Y la borra la iglesia? No.
Y si aconteciere que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Eso es lo que Dios hace. Ahora, ¿qué quiere Roma? Que las 99 se echen a la otra. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ninguno se tiene que perder, dice Jesús. Justamente Él dio su vida por ellos. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No puedo ahora. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que ir a buscar al hermano, porque lo que Dios quiere es ir a buscar a la oveja perdida. ¿Y quién sabe que una oveja anda mal? Si un hermano tiene relación con esa persona le hace algo mal y peca contra él, ¿qué pasa? Sabe que está mal, sabe que está descarriada y tiene que ir a buscarla. Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios actúa por nosotros, nos mandó a nosotros ejercer el ministerio de la reconciliación. Por eso Jesús dice, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, vayan a buscarlo ustedes. Y si te oyeres, has ganado a tu hermano. Ahora, y enseguida Pedro le pregunta algo. Fíjense que vamos a ver que en el medio hay algo que no corresponde a este diálogo. Y sigue, del 15 saltamos al 21, porque hay unos versículos que son apócrifos. Y el 21 leemos, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Tenía claro qué tenía que hacer. Si pecaba contra él, tenía que ir a buscarlo. Y él dijo, bueno, ¿hasta cuántas le permito que yo lo banco que me haga mal? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que ir a buscar a mi hermano y perdonarlo? 70 veces 7. Ahora, ¿qué pasa? Justamente acá mismo, Roma aprovechó e introdujo un párrafo apócrifo, junto con lo hizo en Mateo 20 y en Mateo 16 y en Juan 20. Pero vamos a ver esto primero. Entonces, ¿qué leemos acá en nuestra Biblia? La Biblia católica, por supuesto. Mateo 18, 16 al 20. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 2, toma 2 más y con esos 2 testigos los vas a juzgar. Y si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Ahora, por supuesto, estas no son palabras de Jesús. Porque primero, en ese tiempo no existía la iglesia. Los discípulos no tenían ni idea de lo que iba a hacer la iglesia. Ni hasta Jesús no resucitó y le explicó lo que es el Evangelio del Reino de Dios y ellos entraron al Reino de Dios. Jesús no había levantado su iglesia. Y tampoco se llamaba iglesia. Primero, ellos eran parte del Reino de Dios y se autodenominaban el camino. La palabra iglesia se aplicó mucho después. Por eso esto Jesús no lo dijo, es obvio. Ahora, ¿pero qué está diciendo ahora Jesús? Primero dice, no quiere Dios que ninguno se pierde. Ahora, junta 2 o 3 testigos para juzgarlo como hace Roma y para condenarlo. Y decíselo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano, chao. Fuera de la iglesia, echalo. ¿Pero cómo? Si Jesús dijo que perdonó 70 veces 7. Y no hay que acusarlo. Porque Jesús dijo, no juzguéis y no condenéis. Y ahora está diciendo, condénenlo. ¿Cómo? Es contrario a lo que Jesús dijo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Ahora, si ustedes lo borran de la iglesia, será borrado del cielo. Esta es la doctrina de Roma. ¿Y quién les ordenó hacer esto? Teóricamente Jesús. Entonces, por eso Roma dice, el que creó la iglesia le dio esta instrucción, ¿para qué? Para extirpar la herejía. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, si los concilios se ponen de acuerdo y definen algo, ya está.
Pero ¿qué nos dice Dios? No, de ningún modo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. O sea, en los concilios de Roma estoy yo, dice Jesús, supuestamente. Y entonces todo lo que aprueben, es toda una mentira esto. Porque es claro el mensaje de Jesús. Y si lo ponemos línea sobre todas las cosas que él dice, son claras. Vamos a ver las otras cosas que dicen, por ejemplo. Ahora, ¿qué le dice específicamente al pueblo adventista? Vamos a ver lo que... Vamos a ver. Aquí vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia. ¿Qué dice en Mateo 7? ¿Qué hace su padre? Capítulo 5, vamos al capítulo 5 primero. Empieza hablando del sermón del monte por las bienaventuranzas y termina diciendo lo siguiente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, ¿qué hay que hacer si alguien nos persigue? ¿Ir a acusarlo? No, orar por ellos. Y si nos hacen mal, también. ¿Tenemos que perdonarnos? Sí. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Qué hace Dios con los malos? Los bendice. ¿Y qué hace llover sobre justos y injustos? ¿Por qué? Porque todos somos malos. ¿Hay que espera Dios? Justamente que nos salvemos, que procedamos al arrepentimiento. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué significa eso? Hay que amar a todos y que hacerles el bien. ¿Hay que juzgar? No, dice Jesús, no juzguen ni condenen. Ahora, pero Roma enseña a juzgar y a condenar, y esas palabras están en la boca de Jesús, pero son falsas. Vamos a Mateo 3, Mateo 13. Cuando Jesús ahora sí habla del tiempo del fin, ya habla de su pueblo, lo que va a ser en medio del campo del Padre Familia. Les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quiénes vinieron? Los lobos vestidos de ovejas, sembraron cizaña, le dieron a ver al pueblo de Dios del vino el furor de la fornicación de Babilonia, sembraron la doctrina de Jezabel, la doctrina que es la semilla de la cizaña. ¿Y qué pasó? Y empezaron a germinar juntas. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces cuando llega el tiempo en que empieza a germinar la semilla de trigo, porque se recupera el conocimiento de la verdad y es sembrada de nuevo, y empieza a dar fruto, entonces apareció también, ¿qué cosa? En la iglesia, la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? ¿Los hijos de Dios? No, los hijos del diablo. Vinieron entonces los siervos del padre familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Y sabe Dios cuál es el enemigo? Sí. ¿Sabe Dios en qué corazón germinó la semilla de la cizaña? Sí, que sí. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿La arranquemos de la iglesia? ¿Y cuál es la instrucción de Dios a sus siervos? No. Él les dijo, no tiene que arrancar nada. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con el trigo, porque ustedes no conocen el corazón. ¿Cuál es la instrucción? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahora aquí dice nuestro manual de iglesia, que tenemos la responsabilidad de extirparlos de la iglesia. ¿Y qué dice Dios? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Y qué es la cizaña? Es la semilla de la cizaña, y cuando germina, ¿quién nace? ¿Un hijo del diablo? ¿Un hacedor de maldad? ¿Y qué dice Dios? No arranquen a ninguno. Los siervos de Dios no tienen que hacer eso. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla de manojos para quemarla, pero recoged el trigo
en mi granero. ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Dónde? El fin del tiempo de gracia para el pueblo adventista está hablando, claramente. Entonces, ¿qué encontramos en el manual de iglesia? La disciplina eclesiástica. Y acá tenemos razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Y lo voy a agrandar para que lo vean directamente en el manual de iglesia, no lo que copié, sino aquí. Disciplina por exclusión de la feligresía de la iglesia. ¿Y a quién se le aplica? Razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Entre los pecados graves. ¿Y quién definió esto como pecado? Los hombres. ¿Qué hombres? Los dirigentes de la iglesia adventista, guiados por lobos vestidos de ovejas. Entre los pecados graves por los cuales los miembros se estarán sujetos a la disciplina de la iglesia se hallan las siguientes. 1. La negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia. O sea, ¿esto qué es? Herejía, cizaña, fuera de la iglesia. O la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas, como Jesús enseñaba doctrinas contrarias a las de los fariseos. Y los discípulos también. Entonces, fíjense que esto es terrible, porque es lo que Dios prohibió hacer a sus siervos. El que hace esto no es un siervo de Dios. Porque la instrucción de Dios es clara, y Elena también es muy clara en el testimonio para los ministros. Las instrucciones de Dios son clarísimas respecto a lo que hay que hacer en estos casos. Entonces, ¿qué encontramos? Un tema muy delicado, que se está usando y se usa la Biblia católica y los versículos que Roma puso en la Biblia católica para hacernos seguir las huellas de Roma, diciendo que Jesús dio esas instrucciones. Pero cuando nosotros ponemos línea sobre línea las palabras de Jesús, vemos que no. La instrucción a sus siervos fieles es eso, darle el alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Por qué? Porque pueden salvar, como dice Elena, y arrebatar del fuego a los que están destinados al fuego. Porque mientras haya gracia, el tiempo de gracia, Dios lo va a seguir llamando. Entonces, ahí está muy claro lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso Dios dice claramente, o sea, el Apocalipsis nos dice que lo primero que tienen que hacer sus siervos es que estudiar las Escrituras hasta que los dos testigos vuelvan a la vida, para no ser engañados. No debemos creer las cosas que aparecen acá. Porque empezamos a estudiar nuestras Biblias, empezamos a analizar y aparece cada cosa increíble. Y está sujeto todo a quién. Justamente Roma quiere sujetar nuestras mentes a esto. Y hay pastores que dicen, cuando uno se da cuenta y le empieza a decir, no, todo es perfecto. No. Dios anunció que no es así. Cuidado. A ver, vamos, por ejemplo, uno pone aquí la palabra infierno. ¿Dónde aparece? Fíjense, vamos a ver. Esto está hacerlo chiquitito. En las palabras de Jesús. Todas palabras de Jesús. En Mateo 10:28, por ejemplo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Porque está hablando de la inmortalidad del alma. Jesús diciendo eso es una locura. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, tu alma la va a echar al infierno. Doctrina pura de Roma. Y no tiene nada que ver con la ley y el testimonio de los profetas. Entonces, todo esto son palabras teóricamente de Jesús, por eso aparecen en rojo. Y esto las puso Roma, los sabios de Roma. Entonces, nuestra misión, ¿cuál es? Tomar los cadáveres de los dos testigos, escudriñar las escrituras diligentemente, para descubrir la diferencia entre la verdad y la mentira, para que los dos testigos vuelvan a la vida y para que iluminen nuestro camino y podamos llegar a la ciudad de Dios. Eso es muy importante que podamos hacerlo. Y eso es lo que Dios nos dice que debemos hacer. Bueno, ¿quieres mostrar algo? Ivana, que tiene que ver con ese tema. Bueno, me dicen acá que me mandaron algo. ¿Alguien lo quiere comentar? ¿Quieren comentar algo? ¿De dónde salió la revista adventista? Sí. Son las dos cosas que salieron.
Revista Adventista. Acá no se los puedo compartir, pues lo tengo en el celular de mi esposa. Y si alguno lo puede poner, si alguno lo tiene y lo puede poner en el chat, lo vemos ahí. Ajá. Entonces, se habla de la autoridad de la Iglesia en la revista Adventista. Dice lo siguiente: la Iglesia, con dolor y tristeza, debe separar de sus filas a los que, estando adentro, no quieren oír la voz del buen pastor, no creen en sus doctrinas y no viven de acuerdo con sus normas. Ahora, y es triste, y eso lo ponen ahí, otra cita que aparece acá, en revista Adventista. Además de ofrecer protección, el redil cumple otra función esencial: identificar las ovejas. Bueno, pero eso es el cumplimiento de la profecía. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esto está pasando, porque estamos en medio de un conflicto y Satanás quiere impedir, como en el tiempo que persiguió a la iglesia del desierto, que la verdad sea predicada y que el pueblo de Dios llegue a conocer la verdad, porque esa es la lucha mayor que tiene Satanás. Por eso envió lobos vestidos de ovejas a la iglesia adventista, y en la iglesia adventista debe haber más jesuitas que en todo el Vaticano y que en toda la iglesia romana, porque la misión específica de Roma es impedir que se complete la reforma, y desde 1844 esa misión quedó en manos del pueblo adventista. Entonces, ¿a dónde van a estar los lobitos preocupados? Porque esa obra no va a ser hecha en otras iglesias. ¿Dónde va a ser hecha? Tiene que ser hecha en la iglesia adventista. Entonces, el conflicto mayor lo tiene Satanás, ¿dónde? En medio del pueblo adventista. Y por eso su foco está en el pueblo adventista. Entonces, nosotros tenemos que oír y hacer las palabras de profecía, porque Dios nos dice que estudiemos los escritos, justamente la Biblia. Busquemos el testimonio coincidente de los dos testigos y descubramos cuál es la verdad. Y le mostremos a nuestros hermanos cuál es la verdad, cuál es el verdadero alimento, cuál es la instrucción de Dios. Y es clara: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Porque la cizaña es la que germinó el corazón. ¿Por qué? Porque esa persona recibió un falso espíritu. No al Espíritu Santo de Dios, sino al falso Espíritu Santo que habita en la bestia del falso profeta. Y aunque eso esté pasando y se esté transformando en un hacedor de maldad, los siervos de Dios no tienen ni que juzgarlo, ni condenarlo, ni hacer nada. Simplemente tienen que hacerle el bien como Dios hace con sus hijos y darles el alimento a tiempo, porque todavía esa persona puede ser salva. Ahora, cuando se termine el tiempo de gracia, que no lo seguimos nosotros, el que va a separar el trigo de la cizaña no somos nosotros, sino Dios lo va a hacer. Pero nuestra misión es clara. ¿Sí? Sí, disculpe, una consulta. ¿Hay algún registro, digamos, cronológico donde se pueda detectar la entrada de estos lobos en la iglesia nuestra? No se puede, porque cuando alguien dice que cree en lo que predica la iglesia adventista, y si una iglesia, ¿quién sabe quién puede ver el corazón? Nadie. Ahora, lo que sí es claro es que la mayoría de los lobos termina estudiando teología, o sea, son jóvenes que se bautizan y son brillantes muchos, y quieren ser pastores para predicar la verdad. Ser jesuita hay que ser brillante. Seguro, no, seguro, para ser jesuita hay que ser brillante, pero no cualquiera puede ser jesuita. No. Ahora, y después estudian teología, resultan ser alumnos brillantes, se destacan, se gradúan, ¿y qué pasa? Y generalmente se casan con ¿quién? Con hijas de pastores. Y se hacen familiares especialmente de los dirigentes de la iglesia. Y son parte de una familia. Y así van progresando, porque buscan, el objetivo de ellos es llegar a un lado determinado. Y una vez que llegan a ese lugar, hacer lo que tienen que hacer. Ahora, pero Dios sabe lo que va a pasar. ¿Y qué nos dijo? Ustedes no tienen que juzgarnos. Nuestra misión no es identificar ni juzgar a lobos. Tenemos que darle alimento a tiempo a todos nuestros hermanos. Y si es un lobo, tenemos que darle alimento a tiempo. ¿Qué problema hay? ¿Dios no lo ama? Por supuesto que lo ama. ¿Quiere que se salve? Claro que sí. ¿Qué diferencia hay entre un lobo y nosotros? ¿Está engañado? Sí. ¿Es un pecador? Sí. ¿Dios quiere salvarlo? Sí. ¿Es un hijo de Dios? Por supuesto que sí. Lo quiere liberar del engaño. Ahora, o sea, estos lobos, digamos, hay, digamos, como dos estrategias.
para lograr ese objetivo. O son topos de Roma desde el primer instante con un disfraz, o son personas de la misma iglesia o de familia adventista que de buena gana y buena voluntad y de buena fe estudian teología. No, Y después son captados por Roma, o ya vienen siendo topos desde el inicio. no. A ver, un hijo de adventista, por ejemplo, el presidente de nuestra conferencia general, Sí, es hijo de un pastor adventista, que fue presidente de la conferencia general a su vez. Ahora, supongamos que el padre de él fue un jesuita, que se infiltró en la iglesia, se casó con una hija de pastor, etcétera, etcétera, llegó a ser el presidente y tuvo hijos, y tuvo este hijo. ¿Y este chico dónde nació? ¿En la iglesia? ¿Es un lobo? No. Ahora, ¿qué es un lobo? Un jesuita. Un jesuita, cuando uno entiende lo que ellos mismos explican, para ser jesuitas tiene que pasar por varios tramos. No es fácil llegar a ser un jesuita y que lo manden a un campo a trabajar. Primero tiene que ser una persona brillante, tiene que ser instruida, tienen que instruirse. Primero lo instruyen ellos, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que hacen. Y después lo mandan. Porque es un jesuita, es parte de una élite. Porque es una élite que domina el mundo y su objetivo es dominar el mundo y tiene un objetivo muy claro. Pero para ser parte de los jesuitas, no cualquiera puede serlo. Ahora, una vez que lo eligen y lo educan y se aseguran que está encaminado, y ese asegurarse que está encaminado implica que se aseguran que, teóricamente, entre comillas, Jesús lo dirige, y es parte de Jesús, lo eligió para su ejército, porque es parte del ejército de Jesús. ¿De qué Jesús? Al que ellos llaman Jesús. Y eso es parte de las meditaciones ignacianas, porque tiene una iniciación, etcétera, etcétera, y tiene una formación. Cuando ya Jesús lo dirige, entonces está listo para ir, porque Jesús lo dirige. Y no tiene que estar dirigiendo lo otro. Son unidades independientes porque tiene una dirección personal. Ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, como si ustedes escuchan algunas conferencias del pastor Walter Beil, él cuenta cómo, o profesor Walter Beil, él cuenta cómo actuaron en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque en el caso de la historia uno puede ver que fueron enviados diferentes jesuitas a infiltrar un lugar. Y los dos grupos de jesuitas ocupaban posiciones distintas, antagónicas, en dos bandos distintos. Y uno, claro, para ganar el favor de un rey, denunció a los otros jesuitas diciendo que estaban trabajando para destituirlo. Y este rey los descubrió y los mató. Y entonces, este se ganó la confianza y este rey lo puso como su mano derecha. Y de ese modo lograron tener el control. Ahora sí que hay que tener mucho cuidado, porque los jesuitas incluso pueden llegar a hacer eso. Sí, Jesús, entre comillas, les dice que lo hagan. Porque ellos actúan como cadáveres. Ellos dicen, ad cadáver. Cuando Jesús le dicen que haga algo, lo hacen. Porque tienen comunicaciones, supuestamente, con Jesús. A ver, entonces es un tema muy complicado, pero nosotros lo que tenemos que hacer es lo que Jesús nos dijo, el verdadero Jesús nos dijo, es tratarlos con amor. Tenemos que amarlos a todos y no tenemos que diferenciar, porque Dios puede arrebatar tizones del fuego, como dice Elena. exacto. Y nuestra misión es predicar el evangelio, porque si un jesuita conoce el verdadero evangelio, que no lo conoce seguramente, porque Roma echó por tierra la verdad, y es atraído por ese evangelio, Dios lo puede salvar. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio, el Dios verdadero, y el Dios verdadero tiene poder para salvarlo. Y esa es nuestra misión. No es condenar, no es juzgar. Jesús es claro, no juzguen, no condenen, nunca. Ya todos somos candidatos al cielo. Todos. Hay un Y todos dato, en la iglesia adventista somos candidatos al cielo. Y no tenemos que diferenciar. No tenemos diferencia entre un pecador y otro. Ahora, porque este jesuita por ahí nunca escuchó el evangelio verdadero, nunca conoció al Dios verdadero. Y cuando lo conoce y Dios lo llama, puede elegirlo. Así que nosotros no. Nuestra misión, ¿qué es? Predicar el evangelio, nunca juzgar, nunca condenar, darle elemento a tiempo a nuestros hermanos y pedirle a Dios que su amor se vea reflejado en nosotros.
para que podamos amar a nuestros enemigos y hacerles bien. Porque podemos ganarlo. Quería compartirle un dato. Hace un tiempo yo tenía contacto con integrantes de la Compañía de Jesús, inclusive estudié en una institución de ellos, o que había sido gerenciada por ellos en su momento, y por lo tanto asistía a los ejercicios de San Ignacio de Loyola y estaba embebido en la literatura y quería entrar en la Compañía de Jesús. Y como leyendo unos materiales que uno asocia a la Compañía de Jesús y los jesuitas con España. De hecho, su fundador nació en el País Vasco español. Pero la sorpresa que me llevé, y esto hace varios años, ¿no? ¿De qué nacionalidad eran, digamos, el ejército, entre comillas, que compone la Compañía de Jesús? Yo me imaginaba que eran mayoritariamente de nacionalidad española. Y para mi sorpresa, leí que en ese momento, le estoy hablando más o menos 20 años atrás, 25, 30, la mayoría de los integrantes de la Compañía de Jesús, y calculo que eso se ha mantenido estable al día de hoy, son de nacionalidad o nacidos en suelo norteamericano, específicamente en los Estados Unidos. Y no es un dato menor ¿no? No, y hay muchos. Ahora, por ejemplo, ahora el jefe de la Compañía de Jesús es venezolano. Sí. Entonces, ¿quién va a tocar a Maduro? Nadie. Porque si el jefe de Francisco es venezolano, entonces ¿quién va a tocar? Si el jesuita apoya a Maduro, que habla con los pajaritos, ¿quién lo va a tocar? Nadie. Entonces, a ver, pero la política no es problema nuestro, simplemente uno dice, bueno, es un dato más. El problema nuestro es la salvación de los hombres y nuestra salvación, porque el reino de Dios no es de este mundo. Y nuestra preocupación no es la política, sino la salvación de todos. Entonces, si tenemos la oportunidad de predicarle al Papa y lo tenemos a mano, tenemos que predicarle. Aunque es difícil, pero tenemos que dar un testimonio muy claro a todos. Ahora, entonces, esto es lo que está pasando en la iglesia. Simplemente el verlo a uno lo asombra, pero es así. Vemos que nuestra iglesia, lo que Dios dijo que iba a pasar, está pasando. Y a nuestra iglesia se le organizó para impedir que los siervos fieles le den el verdadero alimento a sus hermanos. Entonces, bueno, cuando vemos eso, simplemente Jesús dijo, cuando vean que estas cosas ocurren, levante vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Ya falta poco para justamente que se desate el gran conflicto final, y ahora es el tiempo de prueba del pueblo adventista, donde el conflicto está en medio de la iglesia adventista. A ver, vamos a ver algunas cosas, a ver si lo encuentro por acá. Al final estaba esto. Bueno, acá hay algunas cosas que Dios le mostró que iba a pasar a la hermana Juárez. Dan testimonios para los ministros. Sí, justo entre el medio, pero como no tenemos tiempo para verlas todas, algunas cosas. Por ejemplo, ella dice que los ministros que dejaran atrás su fe adventista y empezaran a guiarse por los mismos principios que los borrachos, golpearían a sus hermanos, a sus consiervos. Y fíjense, testimonios por los ministros, páginas 77 y 78. Muchos han dejado atrás su fe adventista, dice ella. Porque la iniquidad abunda, el amor de muchos se resfriará. Hay muchos que han dejado atrás su fe adventista, están viviendo para el mundo y mientras expresan el deseo de su corazón, mi Señor tarda en venir, están golpeando a sus consiervos. Hacen esto por la misma razón por la cual Caín mató a Abel. Abel había decidido adorar a Dios de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado. Esto desagradó a Caín. Él pensó que sus propios planes eran mejores y que el Señor se avendría a su procedimiento. Caín en su ofrenda no reconoció su dependencia de Cristo, pensó que su padre Adán había sido tratado duramente al ser expulsado del Edén.
La idea de conservar ese pecado siempre presente y ofrecer la sangre del cordero inmolado como confesión de entera dependencia de un poder ajeno a sí mismo era una tortura para el soberbio espíritu de Caín. Siendo el mayor, creyó que Abel debía seguir su ejemplo. Cuando la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y el fuego santo consumió el sacrificio, el enojo de Caín no tuvo límites. El Señor condescendió en explicarle las cosas, pero él no quiso reconciliarse con Dios y aborreció a Abel porque Dios le manifestó su favor. Se enojó tanto que mató a su hermano. Y ella, perdón, me fui a otro lado. Aquí. Y ahora agrega ella, el Señor tiene una controversia con todos los hombres que por su incredulidad y sus dudas han estado diciendo que Él demora su venida y han estado golpeando a sus consiervos, comiendo y bebiendo con los borrachos, es decir, guiándose por los mismos principios que ellos. ¿Qué significa? Que establecen los mismos principios de Roma en la iglesia adventista, y eso es lo que acabamos de ver, para golpear a sus consiervos. Están ebrios, pero no con vino, tambalean, pero no a causa de bebida fuerte. Satanás ha controlado su razón y no saben en qué están tropezando. Ahora, por eso Dios les advierte a nuestros ministros, especialmente a todos nosotros, pues somos todos ministros, que no nos guiemos por los mismos principios que justamente los lobos. Ahora, y ella dice que Satanás se prepararía para evitar que el mensaje de Dios llegue a su pueblo, poniendo vallas y restricciones a la predicación del mensaje, pero Dios nos ordena atravesarlas. Fíjense qué interesante, porque Dios sabía lo que iba a ocurrir. Ella dice, hombres para la oportunidad. Testimonios para los ministros, página 411. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros, como pueblo, que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. O sea, Satanás quiere impedir que al pueblo adventista se le muestre cuál es la verdad para que deje de lado sus errores. ¿Alguien puede hacer ingresar a Giovanna, por favor, al grupo estudio, como pone ella? Gracias, sí, gracias. Ahora, por favor. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios, dice Elena. Algunos no querrán seguir llevando el arca, que el arca saldrá de nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá adelante y hacia arriba hacia el fin. Hasta el fin. En lo pasado Dios ha suscitado a hombres y Él todavía tiene hombres para la oportunidad que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezclas sin fraguar. ¿Qué nos dice Dios? Cuando quieran impedirnos hacer lo que Él nos dice, que atravesemos esas restricciones, que no les hagamos caso. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran. Proclamarán la palabra del Señor. Elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Eso es lo que necesita el ángel de la Odisea. ¿No? Y bueno, después la otra cita, Testimonios de los Ministros 4:10, ya dice la luz de la verdad. Sin embargo, el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. El ministro santificado no debe tener engaño en su boca, porque los 144.000 son los que no van a tener engaño en su boca. O sea, el ministro santificado no puede predicar la mentira. Debe ser abierto como el día, libre de toda mancha de mal. Un ministerio y una prensa santificados serán un poder para hacer brillar la luz de la verdad en esta generación adversa. Luz, hermanos, necesitamos, ¿qué cosa? Más luz. ¿Tenemos toda la luz? Dice ella, no. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en el monte santo, reunid a la hueste del Señor, con corazones santificados, para que escuchen lo que el Señor tiene que decir a su pueblo. Porque Él tiene más luz para todos los que quieran oír. Ahora, ¿podemos decir que ya tenemos la luz? No. Sean armados y equipados y vengan a la batalla en auxilio de Jehová contra los fuertes. ¿Por qué? Porque Satanás se organizaría para impedir que esto pase. ¿Y a qué somos llamados? A ponernos del lado de Jehová y hacer la obra que Él nos pide que hagamos. Dios mismo obrará en favor de Israel, dice Elena.
Toda lengua mentirosa será silenciada. Manos de ángeles desbaratarán los designios engañosos que se están trazando. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará, y todos los elementos opositores serán derrotados. No se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. No sigáis buscando defectos en ellos, diciendo, son demasiado incisivos, hablan con demasiada energía. Quizás, dice Elena, estén hablando con mucha fuerza. ¿Acaso no es necesario hacerlo? Dios hará que retiñan los oídos de los oyentes si no escuchan su voz o su mensaje. Él denunciará a los que resistan la palabra de Dios. Así que, bueno, entonces, aunque veamos que Satanás se preparó y busca impedir que los siervos fieles hagan su obra, Dios se va a encargar de que sea hecha. Y bueno, ella dice algo claro, Jehová es nuestro rey. Me dice, Dios me ha revelado muchas cosas que me ha pedido transmitir a su pueblo mediante la pluma y la voz. Por medio de este mensaje del Espíritu Santo se le dan al pueblo de Dios sagradas instrucciones concernientes a su deber hacia el Señor y hacia sus semejantes. Algo extraño ha ocurrido en nuestras iglesias, dice. Los hombres que han sido puestos en cargos de responsabilidad para que sean sabios ayudantes de sus colaboradores han llegado a creer que se los ha designado reyes y gobernantes en las iglesias. Fíjense qué diferencia. Una cosa es ser fiel, un siervo fiel y ayudante de sus hermanos, y otro a creerse un rey. Para decir a este hermano, haz esto, y a este otro, haz aquello, y aún a este otro. Trabaja precisamente de esta manera. Ha habido lugares donde se les ha dicho a los obreros que si no seguían las instrucciones de estos hombres responsables, no recibirían su sueldo o la resignación. Se los amenazó. Y por supuesto ahora también. Es bueno que los obreros se consulten mutuamente como hermanos, pero el hombre que trata de inducir a sus colaboradores a que busquen su consejo personal con respecto a los detalles de su tarea y a recibir instrucciones de él con relación a sus deberes, está en peligro y necesita aprender cuáles son realmente las responsabilidades de su cargo. Dios no ha designado a nadie para que sea conciencia de sus semejantes. Ahora, fíjense, ahora hay un grupo de hermanos que creen que Dios establece un credo y el que no cree en eso, justamente está cometiendo un pecado grave, es terrible. Pero Dios no ha designado a nadie para que sea conciencia de sus semejantes. No es prudente depositar tanta responsabilidad sobre un administrador al extremo que se sienta obligado a convertirse en un dictador que persigue. Un exaltado privilegio. Dios es el maestro de su pueblo. Todos los que humillan sus corazones delante de Él serán enseñados por Dios. Esa es la promesa de Él. Todos serán enseñados por Jehová. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor quiere que todo miembro de iglesia, ¿que quién? Todo miembro de iglesia, ore fervientemente pidiendo sabiduría, a fin de saber lo que Dios quiere que haga. ¿Qué quiere Dios? ¿Que leamos las 28 creencias? No. Que le pidamos sabiduría a Él a fin de que lleguemos a saber lo que Él quiere que hagamos. Es un privilegio de todo creyente obtener una experiencia individual al aprender a llevar sus preocupaciones y perplejidades al Altísimo. Está escrito, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, por eso en este tiempo, Dios nos dejó muchas instrucciones muy claras y nos advirtió lo que estaría pasando. Y cuando vemos que pasa eso, bueno, estas instrucciones son las que debemos seguir. Porque la palabra de Dios no cambia. Y la instrucción de Él, justamente, y las promesas de Él son fieles. Y tenemos que arreglar nuestras lámparas y Él nos va a guiar a toda verdad. Y si vemos que algo pasa en nuestra iglesia, tenemos que hacer la voz como trompeta. Tenemos que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos, porque esa es nuestra misión. Porque como le dijo Ezequiel, si nosotros vemos que hay un problema y nos callamos y nuestro hermano muere, ¿qué pasa? Eso es una muestra muy clara que no tenemos amor hacia él. Y por supuesto, su muerte va a ser nuestra responsabilidad, porque pudimos hablarle, pudimos tocar la trompeta y no lo hicimos. Por eso,
es un tiempo de prueba. Y bueno, las promesas de Dios son seguras, y todo aquel que invoca el nombre de Jehová será salvo. Y por eso, si llegamos a conocer el Evangelio eterno y lo tenemos que predicarlo. Tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles después de arreglar nuestras lámparas y entender cuál es la verdad. Bueno, si tiene alguna pregunta sobre este tema, si no, lo vamos a cerrar aquí, para que veamos cuál es la... ¿Qué? Sí, seguro. Después nos juntamos nuevamente el sábado, y si tienen alguna pregunta, porque estuvimos contestando preguntas, si tienen alguna pregunta, la exponen aquí en este grupo y la comentamos. Y el martes creo que sí. Entonces el martes vamos a poder seguir. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden exponerla ahí en el grupo, el chat que tenemos ahí en WhatsApp, y la analizamos el martes que viene. Bueno, voy a tener la grabación.